Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Venimos delante de ti para proclamar tu nombre, para alabarte, para adorarte, porque solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. Que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Venimos con un corazón agradecido por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de esa obra que es suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque somos tus hijos y tú nos guardas en el hueco de tu mano. Gracias porque tú vas delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad, quita todo temor, toda inseguridad, toda incredulidad de nuestras vidas, que podamos estar experimentando la plenitud de tu Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que en este día encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estos días he leído un artículo muy interesante que habla de la iglesia escondida en China. China, desde 1949, está bajo un régimen comunista donde realmente no están permitiendo el Evangelio. No permiten que crean en Jesús el Cristo, tampoco que oren a Jesús el Cristo y, por supuesto, no permiten que prediquen a Jesús el Cristo. Muchos hermanos chinos en este tiempo pues han sido puestos en prisión, ha habido gran persecución y muchos pensaban, oficialmente el gobierno lo declaraba, que no existía, que había muerto el cristianismo en China. Pero por supuesto, la oscuridad no puede vencer a la luz. Y Dios, por su gracia, siempre, como nos muestra la palabra, Él tiene un remanente que Él guarda por su gracia, que Él protege, que Él utiliza para restaurar el Evangelio. Y aunque la mayoría de los líderes chinos, pastores, líderes, obreros, fueron encarcelados, muchos de ellos casi 25 años, muchos de ellos martirizados, Dios, por supuesto, esa semilla del Evangelio, nada ni nadie la puede bloquear, y de manera oculta, en las casas, como en la iglesia primitiva, Dios siguió obrando y Dios levantó a esos creyentes verdaderos que ciertamente, jugándose la vida, se reunían. Dice que había casas que se reunían en pequeñas casas, cientos de personas, incluso algunos fuera de la casa para escuchar. Y dice que cientos de personas. Y estaban predicando mensajes que dice que a veces eran de 3 horas y la gente apuntando, recibiendo la bendición, la gracia, alabando a Dios. No solo cuando salían de las fábricas, sino bien temprano de madrugada, antes de entrar a las fábricas. Y la verdad que en todo este tiempo, pues la iglesia en China ha crecido de manera exponencial. Y prácticamente un 8% o un 10% de toda la población son creyentes.
serán pues más de 10 millones de personas. Por eso ciertamente tenemos que ver cómo Dios hace la obra. Dios obra poderosamente. Es la gracia de Dios. No depende de nosotros ni de nuestra capacidad. Dios hace la obra, por eso toda la gloria y toda la honra le pertenece a Él. Nosotros tenemos libertad para predicar el Evangelio, tenemos libertad para reunirnos, para hacer culto, tenemos libertad, pero realmente yo a través de leer ese artículo, la verdad que me estaba un poco avergonzando, ¿no? Dice que esos creyentes no tenían ni Biblia a veces, tenían que estar memorizando la Biblia, había creyentes que se sabían todo el Nuevo Testamento, habían memorizado. Y con una sola página, a veces, como no había Biblias, arrancaban páginas y las entregaban, y uno se llevaba solo una página de la Biblia y la guardaba como oro, por supuesto, la tenía que esconder. Y oraban con todo su corazón 24 horas, jugándose la vida. Pero Dios obró y sigue obrando de manera tremenda. Por eso, ciertamente, cuando viene esa persecución, ya hay en muchos países actualmente, los creyentes, hay países que están recibiendo esa persecución, ahí realmente ellos están 24 horas tomando la palabra, orando con todo su corazón, y Dios obra a través de ellos. Se levanta el evangelismo, y algo muy interesante que decía el artículo, que todos los que recibían la salvación, su mayor deseo era aprender bien la palabra, porque todos querían predicar y todos tenían un corazón para ir a evangelizar, querían que este evangelio se propagase, todos ellos, y les podía costar la vida. Por eso ciertamente tenemos que darnos cuenta de esa bendición tan tremenda que hemos recibido por gracia de Dios. El Evangelio de Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. En Él tenemos todo. No hay mayor bendición, porque el Evangelio es realmente la respuesta para nuestro pasado, pero también para el presente. Dios está con nosotros, Cristo ha resucitado, Él vive, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y en Él tenemos la victoria hasta que vayamos a su presencia, porque ciertamente el futuro también está garantizado. Vamos a ir una eternidad a alabar a nuestro Dios. Por eso es una gran bendición que tenemos, tan grande, pero a veces nos acostumbramos y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y como no lo estamos realmente apreciando ni disfrutando, intentamos equivocadamente llenarnos con otras cosas que nunca nos pueden llenar, porque cada día tenemos que ir a Cristo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Cada día tenemos que beber de Cristo, que es el agua de vida. Y cada día tenemos que comer ese pan del cielo, que es la palabra de Dios, cuyo núcleo es Cristo, el pan de vida, el único que puede saciarnos. Por eso, si estamos disfrutando de esa bendición cada día que nadie nos puede arrebatar, vamos a tener ese corazón caliente para el Evangelio, corazón para el evangelismo. Vamos a querer compartir lo precioso que es Jesús el Cristo, lo poderoso que es Jesús el Cristo. Vamos a querer compartirlo porque en verdad eres la verdadera respuesta. Por eso, el deseo de Dios, en este tiempo que estamos viviendo de desastres, en este tiempo que va a venir de mayores desastres todavía, el deseo de Dios es el evangelismo. Desde el principio Dios lo muestra, que es el mayor deseo de Dios. Y el evangelismo es lo que bloquea los desastres, lo que bloquea las crisis, lo que salva a las personas, los espíritus de las personas. Solo el evangelismo.
Pero ¿cómo puedo entrar en ese evangelismo que es la obra de Dios? Lo más importante es mi dirección actual, cómo es mi estado espiritual. Eso es lo más importante. Por eso tenemos que estar como el remanente Samuel, cada día meditando la palabra, estar meditando en ella. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es espíritu y vida, y hay que salir de mis pensamientos, de mi manera de ver las cosas errónea, y eso solo es editándose con la palabra. Por eso Samuel, que dice en 1 Samuel 3:19, que ninguna de sus palabras cayó a tierra, es decir, que él tenía ese estado espiritual, había experimentado con Dios de tal manera que todas las palabras que él decía no eran suyas, eran palabra de Dios. Por eso Dios mismo las cumplía. Ese era el estado espiritual de Samuel que tenemos que experimentar cada uno de nosotros. Por eso él dice que dormía junto al arca del pacto. ¿Y eso qué significa? Que él estaba cerrándose cada día 24 horas al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo, que es el núcleo, la esencia, la piedra angular de la palabra. Y hay que estar tomando la palabra, aferrándonos a la palabra. Como los hermanos de China, ¿verdad? Ellos, con un pedazo de una hojita de una Biblia, eran felices, se la aprendían, se la memorizaban, la guardaban como lo que es un tesoro. Es la palabra de Dios, es espíritu y vida. La palabra de Dios siempre se cumple, es un pacto, una garantía para sus hijos, es tremendo. Y Samuel, él estaba totalmente meditando 24 horas la palabra de Dios. Así tenemos que estar disfrutando ese poder espiritual. Por eso él disfrutaba de la bendición del trono celestial, aferrado, meditando en la palabra, creyendo la palabra, siguiendo la palabra. Vamos a tener la misma bendición, vamos a disfrutar de ese trono celestial, que es nuestro respaldo espiritual. También este remanente Samuel no solo gozaba de la palabra. Dios nos da la palabra, nos habla, nos da la gracia a través de la palabra. Y nosotros, entonces, le respondemos. Y eso es la oración. Es una conversación, una relación, ¿verdad? Él me habla a través de la palabra, yo le contesto, y eso es la oración. Y ciertamente, si meditamos la palabra de Dios, Dios nos habla, es espíritu y vida. Y automáticamente, sin esfuerzo, sale la oración. Automático, le das gracias, le pides perdón cuando a veces la palabra te muestra algo incorrecto, pues le pides perdón. Y le alabas a veces porque ves su amor, su grandeza, agradecimiento. Y eso es la oración 24 horas. Esa oración que Samuel pudo aprender, como aparece en 1 Samuel capítulo 3. Allí empezó a escuchar la voz de Dios, empezó realmente a orar, a disfrutar la oración. Y ciertamente la oración es una gran bendición que tenemos. A través de esa oración de 24 horas, con todo lo que vemos, con todo lo que oímos, con todo lo que hablamos, con todo lo que pensamos durante el día, con todo eso, hay que transformarlo en oración, convertirlo en oración, delante de Dios. Porque Dios, que es vivo, está con nosotros 24 horas, ¿verdad? Y ciertamente, como hijos, tenemos acceso al Padre a través de Jesús el Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ciertamente hay que disfrutar. Es la manera de experimentar que Dios vivo está con nosotros. Y se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, respuestas que uno, orando, no alcanza solo al tiempo presente, al futuro. Lo vemos a través de la palabra. Son las oraciones cuando nos aferramos al pacto, como Ana. Ana oró y esa respuesta que Dios le dio cuando estuvo orando por su nación realmente bloqueó totalmente los desastres. También alcanzó a la siguiente generación y al futuro. Llegó
durante muchos años. Y también no solo trasciende el tiempo, también el espacio. Orando desde aquí, desde Corea del Sur, no importa el país, la distancia que haya, no hay espacio para la respuesta de la oración de sus hijos. Podemos estar orando a personas, bendiciéndolas a miles de kilómetros, a la otra parte del globo terráqueo. No importa, no hay distancia, no hay espacio para la respuesta de la oración que hacemos. Y tenemos que estar disfrutando y conociendo ese poder tremendo de la oración. Por eso, orando para descubrir el plan de Dios. Hay un plan absoluto en cada circunstancia, porque somos sus hijos, estamos en ese itinerario del pacto. Pero si no oramos 24 horas, vienen acontecimientos, vienen encuentros, y no nos damos cuenta cuál es el plan absoluto que Dios tiene. Nos movemos, nos quejamos o simplemente pasamos de largo. Por eso hay que estar aferrándose 24 horas a la palabra, pero también planificando con la oración 24 horas. Tiene que ser ese tiempo de poder que tenemos que experimentar. Y de esa manera vemos cómo Samuel también, él pudo disfrutar con ese estado espiritual el evangelismo. En 1 Samuel capítulo 7, ahí hace el movimiento de Mizpa. Todo el pueblo estaba caído en idolatría, por eso venían guerras, desastres continuamente. Pero allí, con ese poder espiritual, Samuel reunió a todo el pueblo y les dijo que salieran totalmente de la idolatría, de la cultura de la oscuridad, y se aferraran solo al pacto de Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, si estamos editados en la palabra, vamos a disfrutar de ese respaldo del trono celestial. Si estamos planificando con la oración, se levantarán respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y si estamos diseñando, encontrando ese diseño para el evangelismo que Dios tiene preparado, la luz del evangelio va a resplandecer a través de nuestras vidas, en nuestros campos, nuestras familias primeramente, y luego llegará hasta las 267 naciones. Por eso es muy importante que estemos viendo cuál es nuestro estado espiritual. Eso es lo que tenemos que estar restaurando. Y la manera es cada día tomar la palabra, cada día restaurar esa oración con la palabra y cada día estar experimentando ese evangelismo que Dios tiene preparado. En los días normales, porque nuestra naturaleza, siendo sinceros, ¿verdad?, es que cuando oramos, cuando clamamos a Dios es cuando viene un problema que ya no podemos, no vemos manera ya de solucionarlo. Entonces es cuando de verdad, y nos pasa a todos, empezamos a clamar, ¿verdad?, con todo nuestro corazón. Pero Samuel no era así, ni tampoco cada uno de los 7 remanentes de la Biblia. Por supuesto, no eran perfectos, pero ellos realmente, los días normales, ellos de verdad buscaban al Señor con todo su corazón, lo ponían en primer lugar en sus vidas. Cada día meditaban la palabra, cada día disfrutaban de la oración y con ese estado espiritual, cada día proclamaban el Evangelio. Por eso, si estamos con ese estado espiritual, ahí se va a levantar ese evangelismo que Dios tiene preparado, que Dios hace. Ya nos alineamos a su plan absoluto, que es la evangelización mundial, si estamos gozando de esos 3 hoy, de ese estado espiritual. Y Dios nos hará encuentros, nos abrirá puertas. En ese momento hay que estar preparados para compartir el camino de la salvación, el evangelio, que Jesús es el Cristo. Y es importante que estemos preparando ese mensaje que es el núcleo de toda la Biblia. Lo tengo que tener preparado, bien ordenado, aquí, pero sobre todo aquí, para que lo pueda estar compartiendo en todo momento, porque hay que compartir el Evangelio, no estar dando nuestras buenas intenciones, nuestras ideas. Eso no es que sea malo, pero no se puede comparar con el mensaje del Evangelio. Por eso, al compartir correctamente el mensaje del Evangelio, si Dios ha preparado a esa persona, Dios mismo obrará en su vida y esa persona podrá
recibir en su corazón en Jesús el Cristo y podrá recibir esa salvación, nacer de nuevo. Eso es lo que Dios hace. Yo comparto el Evangelio y si esa persona Dios la ha escogido, Él mismo va a abrir su corazón como abrió el corazón de Lidia en Hechos 16, 14, porque Dios es el que salva, Dios hace la obra. Por eso, si esa persona Dios la salva, en ese momento es un bebé espiritual y yo tengo que estar preparado para poder ayudarla, para poder nutrirla, establecerla en la iglesia, que llegue a ser un creyente maduro, para poder luego comisionarla, para que ella pueda en el campo donde está también estar disfrutando el Evangelio y estar compartiendo el Evangelio. Y para ello es muy importante que estemos invitando a ese nuevo creyente a todas las semanas poder hacer un aposento alto, un tiempo semanal que podamos continuar, que sea un tiempo, no es para hacer un estudio bíblico, no, es para que pueda experimentar el poder y la vida de Cristo resucitado a través de la palabra, para que pueda tener la conclusión de Jesús el Cristo, porque si ese nuevo creyente empieza a tener la conclusión de Jesús el Cristo, empieza a tener victoria, recibe gracia a través de ese tiempo semanal del aposento alto, ¿qué va a ocurrir? Pues ese nuevo creyente normalmente está rodeado de gente que todavía no son creyentes. Por eso es un campo muy importante para el evangelismo. Es una puerta muy importante. Si recibe gracias, va a traer gente. Va a querer que otros puedan recibir esa bendición. Porque la dirección del aposento alto siempre es el evangelismo. Entonces, en ese tiempo semanal del aposento alto hay que estar compartiendo las cartas del Evangelio, que es ciertamente un material constantemente el centro, el núcleo de la Biblia, y como he dicho antes, no un estudio bíblico, no. Es algo para que experimenten a través de ese tiempo de compartir la palabra el poder y la vida de Cristo resucitado. Es distinto. Por eso, hoy vamos a compartir el tercer encuentro, cuyo título muy importante dice: ¿por qué Jesucristo es el único camino para nosotros? Y es muy importante estar bien preparado para poder dar la respuesta correcta, conforme a la palabra, a esta cuestión, que es una cuestión que mucha gente no creyente hace, ¿verdad? Mucha gente. Porque hay que explicar claramente que hay una gran diferencia en lo que es la religión y el evangelio. La gente dice: ¿por qué todas las religiones son iguales? Y es algo que la nueva era, que se ha globalizado ya, ha metido esa ideología donde dice que todas las religiones son iguales, que es como una montaña, y para subir a la cima dice que hay caminos por distintas partes de la montaña, por el norte, sur, este, oeste, pero que aunque son distintos por otro lugar, todas, dice, llegan a la meta. Es decir, que todas las religiones, aunque sean distintas, llegan a Dios. Y la primera parte, en cierto modo, es verdad, todas las religiones son iguales, pero ninguna llega a Dios. Es el esfuerzo del hombre, que a su manera, con buen corazón pero engañado, intenta llegar a Dios, pero es el esfuerzo del hombre, y la religión no te permite llegar a Dios, porque es algo que el hombre hace y no funciona. Por eso la religión y el evangelio es bien distinto, y tenemos que estar preparados para poder estar compartiéndolo correctamente. El objetivo, el camino de todas las religiones, ¿qué son? Las buenas obras. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer buenas obras, porque si hago buenas obras, me salvo, llego con Dios. Y no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido en pecado. Hemos heredado esa consecuencia del pecado original que cometieron Adán y Eva. Y esas consecuencias,
por generación ordinaria, sigue llegando a todas las personas que nacen en ese estado de pecado, separados de Dios y controlados por Satanás. Entonces, aunque una persona en ese estado piensa que está haciendo buenas obras, como es pecador, a los ojos de Dios, todo lo que hace es pecado. En Isaías 64:6 dice la palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que una persona pecadora hace y piensa que son buenas obras, a los ojos de Dios son trapos de inmundicia, trapos sucios, bien sucios. Porque lo que sale de un pecador a los ojos de Dios es pecado, aunque ese pecador piense que lo que hace es bueno, pero a los ojos de Dios es pecado, son trapos de inmundicia. Y por supuesto no tienen ningún mérito, ningún valor esos trapos de inmundicia para salvarnos, para cambiar, para solucionar nuestro problema fundamental. Por eso la gente se esfuerza con buen corazón, por supuesto que sí, pero es un engaño, no funciona. Por eso es muy distinto la religión del Evangelio. La religión es el esfuerzo del hombre por intentar regresar a Dios. No funciona. No es que sea malo de por sí, es que no funciona. Y Pablo lo pudo experimentar. Él era fariseo, que eran los más extremistas de la religión judía. Se esforzaban, de verdad, tenían miles de normas. Se inventaban normas constantemente. Y intentaban aplicarlas, seguro que sí. Pablo lo hacía con todo su corazón, pero estaba frustrado. ¿Por qué? No funcionaba, no podía cumplir esas normas, era imposible, no sabía que él era pecador. Y un pecador no puede estar cumpliendo la ley, es imposible por sí mismo, porque es pecador. Por eso estaba frustrado, amargado. Él pensaba que incluso perseguir a la iglesia era una buena obra. Él pensaba así, estaba engañado. Pero por gracia de Dios, camino de Damasco, como vemos en Hechos capítulo 9, el Señor Jesucristo, por gracia y por misericordia, vino a su encuentro. ¿Para qué? Para salvarlo. Y Pablo pudo creer que Jesús es el Cristo, pudo recibirlo por la fe en su corazón. Ahí recibió el Evangelio. Ahí nació de nuevo, tuvo una nueva vida. Por eso ciertamente él definió muy bien qué es el Evangelio. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Pablo decía, estoy crucificado, mi viejo hombre está en Cristo, morí con Cristo en la cruz, fui sepultado, muerto y sepultado con él. Ya Pablo está sepultado, está muerto. Y ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y eso es el Evangelio. Que Cristo, a través de Cristo somos salvados, a través de Cristo nacemos de nuevo. Todo en Cristo. Dios lo hace porque nosotros estamos incapacitados para hacer nada. Por eso Dios, solo por gracia y misericordia, Él lo hace todo. Cristo lo hace todo para nosotros. Por eso la religión la creó el hombre con ese vacío espiritual por estar separado de Dios, que intenta llenar, pero no puede. Y el Evangelio lo da Dios. Por eso, nada más el hombre pecar en Génesis 3:15, ahí da el Evangelio, el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Es decir, la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? La simiente, una mujer no tiene simiente por sí misma, necesita el varón para tener la simiente. Pero ya habla de la simiente de la mujer. Ya está hablando, está realmente prometiendo que Cristo, Dios, obraría a través de una mujer virgen y Él vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, para quitar esa autoridad a Satanás. Jesús el Cristo. Allí por primera vez el Señor da la promesa porque Dios
da el Evangelio. La religión la crea el hombre, el Evangelio lo da Dios. La religión es el hombre buscando a Dios. Está buscándolo desesperado porque su vida no funciona, no sabe por qué. Y lo busca desesperado, pero el Evangelio es distinto. El Evangelio es Dios buscando al hombre. Dios buscando al hombre, ¿para qué? Para salvarlo. Por eso el Evangelio es un regalo, como dice en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue allí y se encontró con la mujer samaritana, que era una mujer que estaba realmente en pecado, sufriendo, despreciada por todas las personas, el Señor no fue a su encuentro. Era necesario que pasara por allí porque iba a salvar a esa mujer. Y allí le habló: si conocieras el don de Dios. Él fue para que conociera el regalo, el don de Dios, el Evangelio, que es Jesús el Cristo mismo. Por eso esa mujer pudo recibir ese regalo, porque el Evangelio lo da Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y ese regalo es Jesús el Cristo, que ha completado todo a nuestro favor en la cruz para todas las personas que Él tiene preparadas. La religión, el centro de la religión, el estandarte, son las buenas obras, ¿verdad? Pero el centro del Evangelio es la salvación. Es la salvación. Había una tribu nómada en Mongolia, una gran tribu, que había un jefe, la verdad, muy respetado. Y en esa tribu pues empezaron alguien a robar de los víveres. Y ya pues este jefe dice: bueno, si pillamos a esa persona le vamos a dar 10 latigazos. Pero esa persona seguía robando y nadie podía encontrar quién era. Entonces el jefe: bueno, vamos a dar 20 latigazos, que ya era bastante. Y esa persona perseveraba en robar. Por eso el jefe ya dijo: mira, 40 latigazos, porque si ya ponía más, esa persona iba a morir. Por eso 40 latigazos, que era el límite ya. Y un día encuentran al ladrón. Lo más sorprendente es que era la madre del líder, era la madre, que era una mujer ya mayor, pequeñita, ya por supuesto sin mucha fuerza. Era la madre del líder. Nadie entendió por qué robaba a esa mujer, si era la madre del jefe. Y sobre todo vino una gran expectación. ¿Qué haría el jefe? ¿Cumpliría la ley como debería hacer para que todos respetaran la ley como jefe? ¿Y de esa manera mataría a su madre? ¿O qué haría? ¿O protegería a su madre como buen hijo y dejaría de cumplir la ley? Había un dilema ahí, ¿verdad? Todos estaban realmente expectantes. ¿Qué va a pasar? Y llegó el día donde tenían que dar los 40 latigazos. Y tomaron a la mujer, bien pequeñita, ya muy mayor, y la llevaron al poste donde daban los latigazos, la ataron, la pusieron allí de espaldas, le arrancaron la camisa por atrás, y ese grandísimo verdugo con ese pedazo de látigo, pues ya se disponía a dar los 40 latigazos. Todos estaban sorprendidos, porque sabían que le iba a matar. Y cuando iba a empezar a dar el latigazo, el jefe lo paró, alto, se levantó, y ya todos se callaron. Uy, va a hacer que no cumplan la ley. Y se acercó este jefe a su madre, y de repente se quitó la camisa al jefe, y se puso encima de su madre, dando su espalda, para que el verdugo cumpliera ese castigo de 40 latigazos sobre él mismo. Es decir, que él mismo voluntariamente recibió el castigo que no merecía. Lo merecía su madre, pero él, por amor a su madre, se puso encima y recibió ese castigo por su madre para poder salvarla. Y eso en cierto modo nos habla del Evangelio, ¿verdad? La salvación. No merecíamos la salvación, éramos pecadores
y lo justo es que un pecador muera. Por ello, el Señor, por su gracia, por su misericordia, Él, para cumplir su justicia, por supuesto, había que pagar, pero por amor, Él se hizo hombre, es Jesús el Cristo, y Él fue a la cruz por nosotros, murió por nosotros, pagó por nosotros, para de esa manera poder salvarnos. Por eso hay que entender muy bien la gran diferencia entre la religión, que no funciona, y el Evangelio, que es la respuesta perfecta para solucionar ese problema fundamental, que es la raíz de todos los problemas. Por eso Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas, y Él es el Evangelio. Las buenas noticias, que a través de Jesús el Cristo podemos recibir esa salvación. Tenemos que conocer que todas las personas separadas de Dios tienen un estado de destrucción, aunque por supuesto las personas no saben realmente cuál es su verdadero problema. Pero nosotros, para poder ayudarles, tenemos que conocerlo conforme la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra. Y todas las personas, no importa que tengan mucha economía, que vayan muy bien vestidos, que sean muy simpáticos, que se rían 24 horas, no importa. Si están separados de Dios, esas personas están sufriendo, aunque no lo manifiesten al momento, pero dan una apariencia por dentro, 100% es otra cosa. Por eso tenemos que ver cuál es su estado conforme a la palabra. Ellos son como bombas de tiempo, es decir, una bomba que tiene un reloj, ¿verdad? Y está preparado, manipulado para que a la hora que han decidido va a explosionar. Pues eso es el estado de una persona separada de Dios. Hay una bomba de tiempo, desgraciadamente, y no sabemos cuándo, pero ciertamente si esa persona permanece separada de Dios, va a llegar un momento, no sabemos de qué manera, pero eso va a explosionar. Su vida va a explosionar 100%, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque esa persona está totalmente, como muestra la palabra, en pecado. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. En Romanos 3:23 dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados para estar con Dios, pero por ese pecado original y sus consecuencias, nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, atados, controlados por Satanás. Por eso, aunque pensamos que realmente nuestra vida funciona, aunque pensamos que somos los más listos, los más vivos, en ese estado al final explosiona. De alguna manera o de otra, llega a explosionar. Porque en ese estado somos siervos de Satanás. Satanás está dominando nuestras vidas, como encontramos en Efesios 2, versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ese espíritu está obrando en las personas separadas de Dios. Ellos siguen la corriente de este mundo. Viven en un sistema que es el mundo, donde ellos dicen ahí que Dios no existe. Y Satanás controla ese sistema y está llenando de ideologías, paradigmas, mentiras, que hacen que las personas sufran y vayan directas al fracaso. No solo las personas, las familias, las naciones, todo el mundo. Esa es la obra de Satanás. Y ese es el estado de las personas separadas de Dios. Por eso no tiene más remedio en ese estado de sufrimiento que intentar buscar respuesta. Porque todos queremos ser felices, que nos funcione todo, que a nuestros hijos les funcione todo bien. Todos quieren eso, ¿verdad? Pero como no funciona y no saben por qué, pues empiezan a buscar respuestas. La gente no se queda quieta. Y dice, bueno, vamos a buscar, a ver, ¿cómo puedo solucionar esto? Pues ahí Satanás ha metido muchos caminos engañosos, como es
la religión, la adivinación, la brujería, los chamanes, es algo globalizado, algo realmente que tiene mucho tiempo, ¿verdad? Que está en todas las culturas desde hace miles de años. Y la gente, pues piensa que eso es Dios, porque es un engaño. Y como está separada de Dios, está engañada por Satanás, empieza a buscar respuesta en esas cosas, con todo buen corazón, por supuesto que sí. Pero eso no les exime de pecado. Y son atrapados, porque detrás de los ídolos está Satanás y los demonios, detrás del ocultismo, los hechiceros, está totalmente ese mundo de oscuridad que la palabra de Dios nos muestra, y al abrir puertas, por supuesto, eso deriva en más destrucción. Al principio no, al principio este engañador que es Satanás te hace creer que tienes respuesta, te da una paz falsa, te da una respuesta falsa, pero al final todo explosiona. Es un desastre peor. Todavía es peor, 100% peor, porque ciertamente Dios aborrece la idolatría, aborrece todas esas prácticas de hechicería, de adivinación, y viene totalmente problemas continuamente a causa de eso. Por eso mucha gente, de repente, desgraciadamente, le vienen enfermedades desconocidas. Hay gente que le vienen desastres, mueren en accidentes inesperados familiares. Y equivocadamente, este mundo nos dice, no, así es la vida. Ha tenido mala suerte. Dicen, no, la suerte no existe. Para nada. Dios es creador y sustentador de toda la creación. Él es soberano. Y ciertamente, esos problemas, muchos de ellos, vienen como consecuencia de la idolatría, de la magia, de la adivinación. Vienen totalmente desastres continuamente. Pero la gente en ese estado no lo puede ver. No lo reconoce porque incluso no cree que Satanás exista. Y su destino eterno, desgraciadamente, si mueren físicamente sin conocer a Jesús el Cristo, es una eternidad en el infierno, como podemos ver en Hebreos 9:27, que después de esta muerte física hay un juicio y hay dos destinos. Y si esa persona, desgraciadamente, no ha podido creer en Jesús el Cristo mientras ha vivido físicamente, luego ya su destino será eternamente separado de Dios. Por eso ese es el estado de las personas. Da igual que sean personas famosas, que sean personas con poder político, con poder humano, con riqueza. No importa. Todos separados de Dios están sufriendo bajo ese estado, bajo esos problemas. Están en ese estado espiritual. Están en un estado de destrucción. Y tenemos que conocer. Por eso, Dios por su gracia, Él ha dado el Evangelio. Solo el Evangelio nos puede salvar. ¿Por qué? Porque Dios nos da la respuesta perfecta. Él es nuestro Creador. Y aunque nosotros pecamos, desobedecimos, Dios por su gracia y misericordia, Él ha placido, en su soberanía absoluta, entregarnos el Evangelio. Porque es la única manera para poder salvarnos. Por eso en Romanos 5:8 dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, el amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso necesitamos en ese estado de destrucción un Salvador. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahogándome en alta mar y no sé nadar, como no venga alguien a salvarme, un Salvador, yo me voy a ahogar. Cuando pierda la fuerza, ¿verdad? Y ese es el estado de las personas separadas de Dios. Están ahí, intentando sobrevivir, pero al final pierden las fuerzas y se van a ahogar. Por eso lo único es que venga alguien a salvarlos. Y ese es el Evangelio. Hacía falta un Salvador y Jesús, ¿qué significa Salvador? Él vino a salvarnos, no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Por eso, ese Salvador
tiene que tener unas características. No puede ser cualquier persona, ¿verdad? Es verdad que a lo largo de la historia de la humanidad muchas personas se han levantado y han dicho, yo vengo a salvar el mundo. Hay muchos, pero la realidad es que ellos no han salvado a nadie, es más, ellos mismos necesitaban la salvación. Por eso, ¿qué características tiene que tener ese Salvador? En primer lugar, tiene que tener autoridad para vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un poder limitado. No se puede comparar con Dios, que es todopoderoso, pero tiene más poder que las personas. Una persona no puede con sus fuerzas humanas vencer a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo, Él cumplió en la cruz ese oficio de verdadero rey y venció a Satanás. Él vino para aplastar la cabeza de la serpiente. En la cruz cumplió esa promesa, porque nosotros no podíamos vencerle. Y separados de Dios somos siervos de Satanás. Por eso es la primera característica. La segunda, tiene que tener forma de hombre. ¿Por qué? Porque un hombre pecó, un hombre tenía que pagar, pero ese hombre que tenía que pagar tenía que ser sin pecado. Por eso en Juan 1:14 dice la palabra, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo Cristo, Dios, se encarnó. Y Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso Él cumple esa característica. Y como hombre, nació sin pecado, porque si fuera un hombre con pecado, el que tuviera que salvarnos, no podría salvarnos, porque un pecador no puede entregar su vida, no tiene ningún valor. Muchos pecadores fueron crucificados. No sirve para nada, porque eran pecadores. Hacía falta un hombre, pero un hombre justo. Y eso representaba un problema, porque desde Adán y Eva todos nacemos con pecado. Por eso el plan perfecto de Dios es Él mismo. Se tuvo que encarnar a través de una mujer virgen, y Él es verdadero Dios, verdadero hombre, sin pecado. Por eso en 1 de Juan 3:18 dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El único justo era Jesús. Nació sin pecado original. Durante toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Era justo. El único hombre justo. Por eso Él cumplió esa característica. Solo Él la podía cumplir. Y Él no es descendiente de Adán, no. Dios mismo, a través de una mujer virgen, se encarnó. No viene de Adán. Por eso es Dios que se hizo carne. Por eso, ciertamente, Él cumplía también esa característica. Y tenía que morir, tenía que ir a la cruz. Él voluntariamente fue a la cruz para derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él se sacrificó por nosotros, fue nuestro sustituto. Merecíamos morir nosotros, pero Él, por amor a nosotros, Él que era justo, fue a la cruz por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. Y todos conocemos Génesis 22, donde aparece ese momento tan impactante donde Abraham lleva al monte Moriah a su hijo amado Isaac para sacrificarlo conforme Dios le había dicho. Y Abraham, lleno de fe, siguiendo la palabra, toma a su hijo, lo pone encima del altar y levanta el cuchillo. Lo había realmente obedecido en su corazón, porque tenía fe que Dios incluso lo iba a resucitar. Pero él tenía fe que el pacto que le había dado se iba a cumplir a través de Isaac. Pero en obediencia él lo hizo, por fe. Y Dios paró, ¿verdad?, en ese momento. Y fue un momento de gracia tremenda. ¿Por qué? Porque iba a morir, pero Dios lo paró. Dios preparó un sustituto, el carnero. Y ese carnero fue puesto en el altar en lugar de Isaac. Iba a morir Isaac, pero Dios lo paró y puso un carnero para que muriera el carnero
por Isaac. El sustituto fue el carnero. Y es un tipo de Cristo. Jesús el Cristo. Merecíamos morir. Pero por gracia de Dios, Él lo paró y Él envió a Jesús el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él vino como nuestro sustituto. Allí en la cruz, Él fue sacrificado por nosotros para salvarnos, para llevarnos a Dios. Por eso, ciertamente, Jesús el Cristo murió por nosotros y cumplió esa característica. Y sobre todo, Él tenía que resucitar, porque como he dicho antes, muchos desgraciadamente murieron en la cruz, pero están en sus tumbas, sus cuerpos, o lo que quede de ellos, pero tenía que resucitar para demostrar que su sacrificio fue aceptado, para demostrar que Él era realmente Dios. Por eso en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él resucitó conforme estaba profetizado al tercer día, y eso es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte, que Él venció. Y esa es otra de las características. ¿Quién ha cumplido a lo largo de la historia esas características para poder salvarnos? Mahoma, Confucio, Sócrates, Platón. Nadie. Solo Jesús el Cristo. Por eso Jesús es el Cristo. Él cumplió esa obra de Cristo. Y solo Él es el único que puede salvarnos de ese problema fundamental que es la raíz de todos los problemas, de todos los desastres, de todas las maldiciones. Él cumplía las características y por amor a nosotros Él vino para eso, para salvarnos. Y como cumplía las características y fue a la cruz y cumplió esa obra de Cristo, Él como el verdadero profeta ciertamente nos abrió el único camino para regresar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y Él como el verdadero sacerdote, de verdad, derramó su sangre y perdonó nuestros pecados y nos liberó totalmente del pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ciertamente Él como Cristo cumplió ese oficio del verdadero Rey. Y como Rey, en 1 Juan 3:8 dijo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo. Y Él murió y al tercer día resucitó, y es la evidencia de que Jesús es el Cristo, que Él consumó todo en la cruz, que es solucionador de todos los problemas. Por eso ciertamente, ¿por qué Jesús el Cristo es el único camino para nosotros? Porque solo Él ha cumplido las características para poder salvarnos, solo Él ha ido a la cruz, ha derramado su sangre y ha solucionado nuestro problema fundamental. ¿Por qué? Solo Jesús el Cristo. Él es verdaderamente el único camino para nosotros, porque es el camino perfecto, suficiente y completo que Dios nos ha dado por su gracia. Es la respuesta que Dios nos ha dado por su gracia, por su amor, por su misericordia, solo una. Porque es muy costosa y, por supuesto, es una respuesta que totalmente soluciona ese verdadero problema fundamental. ¿Qué es la salvación? La salvación es que por gracia de Dios a través de Cristo hemos sido liberados del pecado. La salvación es que a través de Cristo hemos sido liberados de Satanás. La salvación es que a través de Jesús el Cristo hemos salido de ese respaldo del infierno y somos hijos de Dios. Y nuestros nombres por su gracia han sido escritos en el libro de la vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos prepararnos bien conforme a la palabra, que podamos tener cada día ese tiempo de poder, ese tiempo de estar editándonos en la palabra, estar disfrutando y planificando la oración 24 horas con ese estado espiritual
que puedan encontrar ese diseño para cumplir el evangelismo que Dios tiene preparado y en ese momento que puedan testificar que Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que estés bendiciendo cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos. Obra poderosamente, Señor. Bendice a cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Levanta a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para cumplir la evangelización del mundo y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Te damos gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. El mayor deseo de Dios es el evangelismo. Para eso el Señor, por su gracia, le ha llamado, le ha salvado y también le ha capacitado para que pueda estar resplandeciendo el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, en cada lugar donde usted se encuentre. Mañana también, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto. Le pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.